Cada noche, cuando el sol se oculta y el ruido del mundo empieza a desvanecerse, el cuerpo se prepara para descansar. Pero el cerebro apenas comienza su verdadero trabajo. Y aquí está la verdad que la mayoría ignora: la forma en que cierras tu día determina cómo funcionará tu mente mañana. No es un detalle menor. No es una superstición. Es biología pura, respaldada por la ciencia moderna y confirmada por siglos de sabiduría ancestral. Durante más de 20 años de práctica médica, y especialmente en mis años de estudio en Japón, llegué a una conclusión simple pero profunda: la manera en que dormimos no comienza en la cama. Comienza en cómo honramos los minutos previos al descanso. El cerebro no se apaga como una lámpara. Cuando cierras los ojos, él se enciende en otro nivel, entra en su modo más complejo y sagrado. La fase de limpieza, orden y restauración. Durante esas horas de silencio, tus neuronas reorganizan información, archivan los recuerdos del día, reparan los daños microscópicos provocados por el estrés y eliminan toxinas acumuladas. Es un proceso tan delicado que podría compararse con el mantenimiento de un templo o el trabajo nocturno de un bibliotecario que pone cada libro en su lugar. Y sin embargo, la mayoría de nosotros ignoramos ese momento crucial. Nos vamos a la cama con el estómago vacío o saturado, con el teléfono en la mano, con la mente agitada. Lo que no comprendemos es que cada noche el cerebro nos da una oportunidad de rejuvenecer, pero solo si le ofrecemos las condiciones adecuadas. La negligencia nocturna, aunque parezca inofensiva, se acumula. Se manifiesta en esa niebla mental al despertar, en los olvidos que se vuelven cada vez más frecuentes, en el cansancio que no se disipa. Ni con el mejor café la mente se vuelve torpe, no porque envejece, sino porque no la dejamos recuperarse. Y la recuperación cerebral ocurre solo cuando el cuerpo, el entorno y la respiración envían un mismo mensaje: todo está bien. Es momento de sanar. Permíteme contarte algo que cambió mi manera de entender el descanso. Durante mis años en Japón, conocí al señor Yamamoto, un hombre de 74 años, antiguo director de escuela, estricto, ordenado, disciplinado. Un día llegó a mi consulta preocupado. No era un paciente con demencia, ni un caso grave, que era un hombre lúcido que comenzaba a notar esos olvidos molestos, los nombres de sus antiguos alumnos, el motivo por el que había entrado en una habitación, la sensación de nublarse en medio de una conversación. Su historia era sencilla pero reveladora. Siguiendo consejos occidentales para bajar de peso, había decidido no comer nada después de las 6 de la tarde. Durante casi 8 horas cada noche, su cuerpo descansaba, pero su cerebro entraba en ayuno total, sin proteínas, sin aminoácidos, sin señales nutritivas para iniciar su reparación. Su mente estaba literalmente desnutrida durante la fase más importante del día. Cuando comprendí lo que ocurría, le propuse un cambio que parecía insignificante: un pequeño tazón de caldo tibio de tofu y miso antes de dormir. Le pedí que acompañara ese ritual con 5 minutos de estiramientos suaves y respiración profunda, nada más, no medicamentos, no suplementos, solo un gesto de nutrición y respeto hacia su sistema nervioso. En 3 semanas, su esposa volvió conmigo. Su voz sonaba emocionada. Doctor Yamamoto volvió a ser el mismo. Recuerda los nombres, conversa con calma, duerme toda la noche sin despertarse. Ese fue el momento en que confirmé algo que la medicina moderna olvida: la memoria no se pierde, se descuida. El cerebro es una biblioteca viva. Cada día añadimos nuevos libros, recuerdos, emociones, experiencias. Por la noche, el bibliotecario interno, ese sistema neuronal, debe archivar, restaurar y limpiar los estantes. Pero para hacerlo necesita 3 cosas: luz suave, energía estable y calma. Cuando le negamos esas condiciones, el bibliotecario apaga las lámparas, suspira y deja el trabajo a medias. El resultado: al día siguiente encontramos el desorden. Nos levantamos cansados, con la mente dispersa, sin enfoque. Y así empieza un ciclo de deterioro sutil. Uno no se da cuenta. Solo nota que cuesta más recordar, que los pensamientos se vuelven más lentos, que el cuerpo amanece sin motivación. Esa no es vejez. Esa es falta de preparación nocturna. En Japón, aprendí algo que cambió mi manera de ver la mente: el cerebro no envejece, se oxida por descuido. Y la oxidación ocurre, sobre todo, durante las noches en las que no lo nutrimos ni lo calmamos. Cuando el señor Yamamoto adoptó su pequeño ritual de ese caldo tibio, los movimientos lentos, la respiración pausada, su cerebro comenzó a recibir una señal distinta. Ya no interpretaba la noche como una amenaza, sino como un refugio. Y ese cambio lo transformó todo. Por eso hoy quiero compartir contigo esta verdad: nunca te vayas a dormir sin preparar a tu cerebro para sanar. No se trata de supersticiones. Se trata de biología, de respeto y de un entendimiento profundo del cuerpo. Así como cepillamos los dientes o lavamos el rostro antes de dormir, el cerebro también necesita su rutina de cuidado.
cuando no se la damos, cuando nos acostamos con la mente agitada, el estómago vacío o el teléfono en la mano. Interrumpimos el proceso más reparador de la existencia humana. Y lo pagamos con fatiga. Ansiedad y olvidos. Dormir bien no empieza en la cama, empieza una hora antes, cuando decides cerrar el día con un gesto de conciencia. El descanso verdadero no es apagar la mente, sino enseñarle a soltar con dulzura. El cerebro no necesita mucho, pero necesita lo correcto: un alimento tibio, una respiración lenta, un pensamiento de gratitud, una señal de paz. Cuando le das eso, él te lo devuelve multiplicado en forma de memoria clara, concentración, serenidad y vitalidad. No hay píldora que logre lo que un ritual nocturno bien hecho puede conseguir, y no hablo de rituales complicados, sino de pequeñas acciones llenas de intención. 5 minutos de silencio, una taza cálida, una luz tenue, un agradecimiento. Eso basta. Mañana hablaremos de cómo crear ese ritual paso a paso, con los alimentos, movimientos y pensamientos que activan el modo de reparación neuronal. Pero hoy, solo recuerda esto: cada noche que pasas sin cuidar tu cerebro, estás dejando que envejezca un poco más rápido. Y cada noche que lo preparas con amor, estás construyendo la mente que tendrás a los 80 o a los 90 años. Tu memoria no se está apagando, solo está esperando que la escuches antes de dormir. Si entendemos que el cerebro necesita una preparación antes de dormir, el siguiente paso es saber cómo construir ese ritual. Y déjame decirte algo con absoluta claridad: no necesitas horas, ni aparatos costosos, ni suplementos milagrosos, solo necesitas constancia, calidez y respeto por tu ritmo natural. Durante siglos, la sabiduría japonesa ha considerado la noche como una ceremonia. No se trata de dormir, se trata de cerrar el día con intención. En Japón, incluso en las grandes ciudades, es común que las familias tengan un pequeño momento de transición: apagan las luces brillantes, calientan un poco de caldo, se sientan en silencio. Esa rutina no es costumbre, es neurociencia práctica, porque cuando el cuerpo percibe calma, el cerebro activa su modo de reparación profunda, y cuando percibe tensión, ruido o prisa, simplemente se defiende. El ritual nocturno es el lenguaje que le dice al cerebro: es seguro descansar, puedes reparar, puedes sanar. Ahora, ¿cómo se construye ese lenguaje? Comienza con algo muy básico: el orden del cuerpo. 1. Movimiento suave, abrir el flujo. 5 minutos bastan. No se trata de hacer ejercicio, sino de abrir la circulación y liberar tensión acumulada. Empieza de pie, con los ojos cerrados, respirando por la nariz. Rota lentamente el cuello. Siente cómo los músculos se sueltan. Lleva los hombros hacia atrás, inhalando. Y exhala con suavidad mientras los bajas. Haz círculos con los brazos. Flexiona suavemente el torso hacia adelante y deja caer el peso del cuerpo. No fuerces nada. Deja que el movimiento sea una caricia para el sistema nervioso. En Japón, este tipo de práctica se llama Undo Shizuka, movimiento silencioso, y tiene un propósito: aumentar el flujo sanguíneo al cerebro, oxigenar las neuronas y preparar al sistema parasimpático, el encargado de la calma y la regeneración. Cuando el cuerpo se mueve despacio, el corazón envía una señal inequívoca al cerebro: todo está bien, podemos descansar. 2. Respiración Hara, el arte de calmar el alma después del movimiento. Viene la respiración. Los japoneses la llaman Hara, y no es cualquier respiración, es profunda, desde el vientre, con una exhalación más larga que la inhalación. Inhala por la nariz contando hasta 4. Retén un instante, y exhala lentamente por la boca contando hasta 6. Hazlo durante 5 minutos. Lo que parece simple tiene un poder inmenso. Esta respiración activa el nervio vago, un canal biológico que conecta el cerebro con el corazón y los intestinos. Cuando se activa, baja el ritmo cardíaco, reduce el cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la producción de GABA y serotonina, neurotransmisores del descanso y la felicidad. El resultado es un cerebro que deja de luchar y empieza a regenerarse. Si practicas esta respiración cada noche antes de dormir, tu mente empezará a asociar ese patrón con seguridad. Será como encender una linterna dentro del sistema nervioso que le dice: ya puedes soltar, estás a salvo. 3. El alimento tibio, nutrición para la mente. Cuando el cuerpo está relajado y el sistema nervioso receptivo, llega el momento de ofrecerle combustible adecuado al cerebro. No hablo de grandes cenas, sino de pequeñas ofrendas. El cerebro no necesita cantidad, necesita calidad y calidez. En la cultura japonesa, el ritual nocturno suele incluir un caldo tibio de miso con tofu. El miso, un alimento fermentado, nutre la microbiota intestinal, el segundo cerebro, y estimula la producción de serotonina. El tofu, por su parte, aporta aminoácidos esenciales, la materia prima que las neuronas usan para reparar sus conexiones. La temperatura cálida del caldo tiene un efecto relajante inmediato sobre el sistema nervioso. Cada sorbo es una señal: estás. Cuidado, puedes dormir en paz. Si no tienes miso o tofu, puedes replicar el principio: algo ligero, tibio y nutritivo.
Por ejemplo, un huevo pasado por agua con un poco de espinaca al vapor. Un pequeño trozo de pescado blanco con JINGIBRI. O una infusión de manzanilla con una pizca de miel natural evita los extremos, ni hambre ni exceso. El ayuno prolongado puede elevar el cortisol, y las comidas pesadas fuerzan al sistema digestivo a trabajar cuando debería descansar. Lo que buscamos es equilibrio. Alimentar al cerebro sin agobiar al cuerpo. 4. Apagar el ruido del mundo. El cerebro necesita oscuridad y silencio para producir melatonina, la hormona que regula el sueño profundo, y el enemigo moderno número uno de esa oscuridad es la luz azul de las pantallas. Teléfonos, televisores, tabletas. Todos envían una señal equivocada al cerebro. El día sigue. Mantente despierto. Apaga las pantallas 30 minutos antes de dormir. Ese es uno de los actos de autocuidado más poderosos que puedes practicar. En su lugar, enciende una luz cálida, una vela o una lámpara tenue, si puedes. Abre una ventana por unos minutos para renovar el aire. Respira. Siente cómo el ambiente cambia. Tu cerebro lo notará inmediatamente. Y aquí un consejo adicional. No revises tus pendientes ni correos antes de dormir. Eso equivale a encender fuegos mentales justo cuando el cerebro intenta entrar en reposo. El cierre del día no es un tiempo para planificar, sino para agradecer. 5. La escritura de gratitud. Muchos lo ven como un gesto poético, pero la ciencia lo confirma. La gratitud antes de dormir reprograma la mente. Estudios de la Universidad de California y de la revista Applied Psychology demostraron que escribir 3 cosas por las que te sientes agradecido antes de acostarte mejora la calidad del sueño, reduce la ansiedad y fortalece el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque cuando enfocas tu mente en lo que está bien, activas las áreas del cerebro relacionadas con la calma y la seguridad. El cerebro deja de buscar amenazas y entra en modo de reparación. Hazlo sencillo. Escribe 3 frases. Por ejemplo, estoy agradecido por haber compartido una conversación amable hoy. Agradezco mi cuerpo, que me sostuvo durante este día. Agradezco tener un lugar tranquilo donde descansar. No importa si lo haces en papel o mentalmente. Lo importante es que sea auténtico. Ese simple acto, noche tras noche, cambia la química cerebral. Tu sistema nervioso comienza a asociar la hora de dormir con gratitud, no con preocupación. Y eso es una de las claves más poderosas para preservar la memoria. 6. La energía del entorno. La sabiduría japonesa llama a este principio Shin Chitsujo, la armonía entre mente, cuerpo y espacio. Tu habitación debe reflejar calma. Evita los colores brillantes, las luces fuertes o los ruidos innecesarios. Mantén el aire fresco, la cama ordenada y el ambiente cálido, pero no caliente. El cerebro es un órgano sensible a los estímulos. Todo lo que percibe lo interpreta como seguridad o amenaza. Por eso, una habitación en calma no es estética. Es medicina. Ritual, el movimiento, respiración, alimento tibio. Gratitud y silencio no es un lujo oriental ni una moda. Es una necesidad biológica. Cuando lo practicas, algo profundo ocurre. El sistema nervioso se reorganiza, el cortisol desciende, la frecuencia cardíaca se estabiliza y el cerebro entra en modo de restauración neuronal. En ese estado, las neuronas limpian desechos metabólicos, fortalecen sinapsis, regeneran tejidos y consolidan recuerdos. La mente amanece más nítida, el cuerpo más liviano, el ánimo más equilibrado. Es el verdadero rejuvenecimiento. Hay algo profundamente sanador en la noche, pero solo cuando la vivimos con conciencia, porque dormir no es lo mismo que reparar, y descansar no es lo mismo que rejuvenecer. Lo que diferencia a uno del otro es la calidad del mensaje que enviamos al cerebro antes de cerrar los ojos. Y ese mensaje de esa pequeña rutina nocturna que te mostré puede ser la frontera entre el deterioro y la regeneración mental. Cuando el cerebro percibe calma, nutrición y ritmo, activa su programa más poderoso, la consolidación de la memoria. Este proceso ocurre casi exclusivamente durante el sueño profundo, cuando las ondas cerebrales se vuelven lentas y armoniosas. Es en ese estado cuando los recuerdos del día se archivan, los pensamientos inútiles se desechan y las conexiones neuronales débiles se refuerzan. Pero si llegas a la cama con estrés, hambre o exceso de luz, ese proceso se interrumpe. El cerebro, en vez de restaurar, se defiende y así, noche tras noche, sin darte cuenta, tus recuerdos se vuelven difusos. Tu atención se fragmenta, tu vitalidad mental se apaga. El cerebro no envejece. Se agota. A menudo escuchamos frases como mi memoria ya no es la de antes o me estoy volviendo viejo, pero la verdad es que la mayoría de los cerebros no se deterioran por la edad, sino por falta de cuidado nocturno. La mente no envejece porque quiere, envejece porque se le niega el descanso que necesita para regenerarse. Cuando el cuerpo duerme, el cerebro entra en un modo que podríamos llamar limpieza profunda. Un sistema conocido como sistema linfático se activa para eliminar toxinas, entre ellas las proteínas beta-amiloides, las mismas que se acumulan en el Alzheimer.
Durante este proceso, el flujo de líquido cefalorraquídeo aumenta hasta un 60%, arrastrando residuos y oxigenando las neuronas. Pero si no alcanzas ese sueño profundo, si el cerebro no entra en ese modo, la limpieza no ocurre, las toxinas permanecen. Y poco a poco, año tras año, el daño se acumula. El ritual que aprendiste no solo te relaja, está diseñado para abrir esa puerta biológica de reparación, el alimento tibio. Estabiliza la glucosa y evita picos de cortisol. La respiración jara activa el nervio vago y reduce la frecuencia cardíaca. La gratitud calma la amígdala, la región del cerebro encargada del miedo. Y la oscuridad silenciosa estimula la producción natural de melatonina, la hormona que inicia el sueño profundo. Todo eso crea un entorno ideal para que tu mente se limpie y se reconstruya. El ejemplo del señor Yamamoto. Cuando el señor Yamamoto empezó a aplicar su ritual cada noche en su caldo tibio, sus estiramientos, su escritura de gratitud, su cuerpo se relajó, pero su cerebro floreció en 3 semanas. Su memoria volvió, podía recordar los nombres de sus nietos, los lugares donde dejaba las llaves, los fragmentos de conversación que antes se disolvían en la niebla, pero lo más notable fue su mirada, había recuperado esa luz detrás de los ojos, esa claridad que solo tienen las personas que duermen profundamente y despiertan con propósito. Su esposa me dijo algo que nunca olvidé: doctor, no cambió su cuerpo, cambió su energía. Es verdad, la energía mental no proviene del esfuerzo ni del café de la mañana, sino del sueño restaurador. Durante esas horas, las mitocondrias cerebrales, las fábricas de energía de cada neurona, se regeneran, la memoria se reorganiza, las emociones se digieren, y lo que ayer era confusión, mañana se convierte en claridad. El error más común, irse a dormir con hambre o saturado. He visto cientos de pacientes repetir el mismo error: doctor, no ceno para dormir mejor. Lo que consiguen es lo contrario. El cerebro, sin glucosa ni aminoácidos suficientes, entra en modo de alerta, libera adrenalina, interrumpe el sueño y eleva el cortisol. A la mañana siguiente, la mente está nublada y el corazón late más rápido. Por otro lado, quienes cenan en exceso también sufren. El sistema digestivo trabaja toda la noche, desviando energía que el cerebro necesita para limpiar y reparar. El resultado es el mismo: fatiga y confusión. La clave está en el punto medio, una pequeña ración de alimento tibio, rica en proteínas ligeras y minerales calmantes. Un trozo de tofu, un poco de verdura al vapor, un té de manzanilla o de cebada. Esa es la dosis justa de nutrición para la mente. Y evita lo que enfría o estimula, nada de bebidas frías, azucaradas ni con cafeína. El frío contrae los vasos sanguíneos y detiene la circulación cerebral. La cafeína engaña al cerebro para mantenerse despierto. Por eso, la noche debe tener sabor a calma, no energía. La memoria se alimenta del ritmo. El cerebro es un órgano rítmico. Tiene ciclos, igual que el corazón o los pulmones, y necesita orden. Comer cada noche a una hora similar. Practicar siempre los mismos pasos: moverte, respirar, escribir, agradecer. Crea un patrón reconocible. Y los patrones son el idioma del cerebro. Cuando repites el mismo ritual cada noche, tu sistema nervioso empieza a asociarlo con seguridad. Es como una melodía que, apenas comienza, el cerebro ya sabe cómo responder. Baja el ritmo cardíaco, libera melatonina y activa las ondas delta, las del sueño profundo. Esa es la diferencia entre una mente inquieta y una mente rejuvenecida. La primera se duerme por agotamiento, la segunda por armonía. El movimiento, que activa la reparación. Hay algo más que muchas personas pasan por alto: el movimiento. No hablo de ejercicio intenso, sino de movimiento consciente, lento y fluido. 5 minutos antes de dormir, muévete con suavidad. Rota el cuello, libera hombros, inclina el cuerpo hacia adelante y suelta todo el peso. Respira. Mientras lo haces, este simple acto aumenta el flujo sanguíneo hacia el cerebro y prepara el sistema nervioso para recibir oxígeno y nutrientes. Si lo haces antes de cenar o justo antes de tu infusión, le estás enviando al cerebro un mensaje físico: el día ha terminado, puedes relajarte. El cuerpo es el mensajero del cerebro, y cuando el cuerpo se calma, la mente obedece. El poder de la gratitud y la neuroquímica del descanso. A menudo creemos que la gratitud es un tema espiritual, pero hoy sabemos que también es un fenómeno químico. Cuando practicas gratitud, el cerebro libera dopamina y oxitocina, neurotransmisores que inducen tranquilidad, seguridad y bienestar. Es literalmente medicina neurobiológica. Al escribir 3 cosas por las que estás agradecido, reduces la actividad de la amígdala, la zona que detecta peligro. Y cuando la amígdala se calma, el sueño se vuelve más profundo y la memoria más sólida. La gratitud, por tanto, no solo te hace dormir mejor, sino que te hace recordar mejor de esa práctica. Combinada con la respiración lenta y el alimento tibio, crea lo que yo llamo la trifecta de la restauración cerebral: relaja el cuerpo, calma la mente, alimenta las neuronas. 3 pasos.
30 minutos, un cambio total, el mensaje final, la memoria no se pierde. Se reconstruye. He tratado pacientes de todas las edades, desde jóvenes agotados hasta adultos mayores de 90 años. Y he aprendido algo que nunca deja de sorprenderme: la mente tiene una capacidad infinita de regenerarse. Incluso cuando hay daño, incluso cuando hay olvido, el cerebro busca siempre repararse. Solo necesita que lo ayudemos. Cada noche que te acuestas con intención, cada vez que alimentas a tu mente con calma, le das al cerebro la oportunidad de reconstruirse. Las sinapsis se refuerzan, las neuronas se adaptan, la memoria se estabiliza y con el tiempo, te despiertas diferente, más lúcido, más sereno, más tú. Por eso, antes de dormir, repite en silencio estas palabras: preparo mi mente para la claridad. Respira, bebe algo tibio, escribe gratitud y deja que la noche haga su trabajo. Porque el secreto para frenar la pérdida de memoria no está en un medicamento, está en cómo cierras tu día. Y recuerda, la memoria no se desvanece con la edad, se desvanece con la negligencia. Cuida tu noche y tu mente te cuidará a ti.